Bien, ante todo, muy buenas tardes, licenciada, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, a mi persona le ha tocado exponer sobre los pasos en el proceso de la lectura, ¿no? Comprensión de textos, análisis e interpretación, texto y aprendizaje. Bien, eh, voy a, voy a proseguir. Tenemos acá en los pasos, en el proceso de la lectura, tenemos 5 pasos que voy a dar a conocer. Eh, Primero tenemos la percepción, tenemos la comprensión, tenemos la interpretación, tenemos la reacción y por último la integración. Voy a empezar por el primero, que es la percepción. ¿No? La percepción básicamente se refiere, ¿a qué se refiere la percepción? Es uno de los pasos, el primer paso, ¿no? De la comprensión de textos, ¿no? Bueno, básicamente se refiere o nos dice que a través de la percepción se puede reconocer o se reconocen los gráficos de la lectura. En la percepción, nuestros ojos son capaces de percibir, ¿no? En fracción de segundos una palabra o un conjunto de palabras al mismo tiempo que nuestra mente capta el significado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cuando percibimos? ¿Qué se refiere cuando dice percepción? Por ejemplo, acá yo tengo la imagen, si lo ven, tengo en esta imagen que es un señor que está observando, ¿no? Entonces, en acá yo ya me doy cuenta, en esta imagen, ya me doy cuenta que es la percepción. O sea, básicamente es lo que yo percibo, es una imagen. Por ejemplo, yo estoy percibiendo en acá una imagen y que esta imagen está tratando de observar un objeto o un animal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la percepción, en donde reconoces los gráficos de la lectura. Puede ser imágenes, ¿no? Como hay en los textos, podemos ver, por ejemplo, en las caricaturas, lo vemos, hay, ¿no? Una serie de imágenes y lo percibimos y qué es lo que está diciendo la imagen de por sí mismo, la imagen habla, ¿no? Entonces ya hacemos una percepción propia, ya lo percibimos ya, ¿no? Entonces es por eso que se dice percepción y a través de qué, a través de nuestros ojos, ¿no? Que son uno de los sentidos más importantes para este tipo de la percepción. Ya, ahora, continuando con el segundo, vendría a ser la comprensión. Es el segundo paso para la comprensión de textos. La comprensión básicamente es la capacidad de comprender el mensaje, es decir, transformar los símbolos gráficos en ideas. Ah, ya. Una vez que hemos analizado, hemos visto la imagen, por ejemplo, en la anterior simplemente decía la percepción. Una vez que hemos observado esta imagen, en este segundo paso de la comprensión, ya lo transformamos, ese símbolo, esa imagen lo transformamos en ideas, ¿no? Entonces decimos, como el anterior caso hemos visto una persona observando, entonces decimos, no, ya lo hemos visto en la imagen, ahora lo analizamos y lo transformamos en una idea. Ah, ya, está observando un objeto, está observando un animal, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera lo captamos, lo comprendemos, esta imagen. A eso se refiere la comprensión, ¿no? Ahora, en el tercer paso vendría a ser la interpretación. ¿A qué nos referimos cuando dice interpretación? Consiste en otorgarle significado a lo leído, ¿no? Básicamente es un modo de entrar en los pensamientos y sentimientos del autor, es decir, ponerse en su lugar, ¿no? Ya, ponerse en su lugar. Por ejemplo, a ver, ¿cómo lo interpretamos? A ver, una canción o una obra literaria, ya una obra literaria, por ejemplo, tenemos muchas obras literarias, por ejemplo, La Metamorfosis es una obra literaria de Franz Kafka, es en ahí, por ejemplo, cómo nos relata la historia
¿no? Cómo nos relata la historia de una transformación, ¿no? Diferente de un momento a otro, ¿no? Cómo se transforma. Entonces, a eso se refiere la metamorfosis de la obra. Entonces, básicamente, en acá nos está dando a entender la interpretación, ¿no? Entonces, entramos en el sentimiento del autor. Por ejemplo, en una música, en las canciones, generalmente escuchamos músicas tristes y alegres, ¿no? Y bueno, en acá el autor, cómo lo interpreta, cómo lo ha creado con ese sentimiento, cómo, entonces, es nosotros, o sea, nos da a conocer o sea, cómo transmite, ¿no? Cómo interpreta, en otras palabras, y nosotros, básicamente, entender eso y ponernos en el lugar del autor, y nada, nos ponemos en su lugar y por ejemplo, en una música, en una creación de una canción, eh, entran pues diferentes ideas, ¿no? Yo qué sé yo, por ejemplo, el autor, o sea, el autor ya ha podido crear, o sea, ya de sus hechos, de sus vivencias reales, entonces básicamente lo canta toda su historia, ¿no? Entonces nosotros entender eso y básicamente ponernos en su lugar, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que me llegó al corazón, se puede decir, el día del estudiante que se nos mostró la canción, el video de Resistiré. Entonces es una canción que interpreta, una interpretación muy bonita, que básicamente significa de seguir adelante a pesar de todas las adversidades, debemos de seguir adelante. Entonces, básicamente, eso es lo que transmite la canción y cómo lo interpreta, ¿no? En el cuarto paso, tendríamos la reacción. Allá, una vez, una vez que hemos ya, o sea, hemos leído ya todo, hemos pasado ya estos tipos de pasos, básicamente en la reacción se refiere a todo lo leído por el lector. Despierta su sentido crítico aceptando o rechazando las ideas expresadas por el autor. O sea, por ejemplo, vemos en una historieta, en una novela o un cuento, por ejemplo, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con una idea, o es que simplemente hay obras o hay novelas que lamentablemente terminan tristes o terminan al final, ¿no? Así tristes, y al comienzo inicia bonito, feliz, pero tiene un final triste, ¿no? Entonces, básicamente es ahí donde nosotros analizamos y hacemos, pues, hacemos una serie de ideas, ¿no? Por ejemplo, reaccionamos a que no debía ser así, que esto debía ser así, ¿no? Entonces nos ponemos una serie de preguntas, entonces es ahí donde dice la reacción, ¿no? Entonces básicamente se refiere a eso, la reacción, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros después de haber leído? ¿No? Si nos está gustando o no, por qué ha terminado así? No debía ser así, entonces tenemos una crítica, ¿no? Al autor mismo también. Ya, en el quinto paso tendríamos la integración, que básicamente se refiere que el lector, después del paso anterior, toma en consideración las ideas expresadas en lo leído, incorporándolas a sus experiencias propias, tanto si las ideas expresadas son consideradas positivas o negativas por el lector. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de haber leído todo, el lector ya, o sea, tiene las ideas expresadas de lo que ha leído, ya lo incorpora en sus vivencias o en sus vivencias, ¿no? O en sus experiencias propias, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ah, yo he visto esta cosa, he visto, o este relato, he visto similar similar a lo que estoy leyendo, ¿no? He visto, o más allá, o de repente le ha pasado a la persona misma, entonces decís, ah, lo mismo, ¿no? Me ha pasado lo mismo. Entonces, más o menos se refiere, ¿no? A eso, a la integración, cómo la persona lo integra, ¿no? Lo integra este texto, estas ideas, pero a sus experiencias propias,
¿no? Ya sean las ideas expresadas positivas o negativamente, ¿no? Básicamente se refiere a esto, a los pasos de la comprensión lectora, ¿no? Ahora tenemos la comprensión de textos, análisis e interpretación. Bueno, cuando decimos comprensión de textos, ¿a qué nos referimos? ¿No? Ya en la anterior clase lo han hablado, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esto de la comprensión de textos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahorita es recordar, ¿ya? Entonces, la comprensión de textos nos dice que es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Las ideas relevantes de un texto. Es también la definición de un texto y relacionarlas con el conceptos o con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras, ¿no? Entonces, la comprensión lectora es un proceso más complejo, ¿no? Que identificar las palabras y significados, ¿no? Por ejemplo, en los anteriores pasos que he dado a conocer, básicamente observamos una imagen y lo interpretamos fácilmente, ¿no? Significa esto, está haciendo esto. Lo interpretamos rápidamente, pero en cambio, en la comprensión de textos necesita más, necesita hacer un análisis, necesita hacer una interpretación. Entonces, necesita hacer una serie de desglosar, se puede decir, las partes importantes para poder lograr entender un texto. Básicamente se refiere a eso la comprensión de texto. Ahora tenemos 3 niveles en la comprensión de texto. Tenemos el nivel literal o textual, tenemos el nivel inferencial y tenemos el nivel crítico o criticial, ¿no? Bueno, en la primera parte que nos dice es el nivel literal o textual. ¿A qué se refiere el nivel literal o textual? Bueno, se dice literal o textual porque está en el texto, porque no hay más que mirarlo en el texto. Por ejemplo, tenemos, ya, les voy a contar esto ya. Tenemos, por ejemplo, ya una frase o ya una idea. Por ejemplo, tenía la señora un abrigo de color negro. Ahora, la pregunta es, ¿de qué color era el abrigo de la señora? Negro, porque ya está en el texto, ya te está diciendo, ¿no? Tenía la señora un abrigo de color negro. De color negro, al decir esa palabra ya te está diciendo, entonces a eso se refiere literal, que tú al responder vas a responder rápidamente. ¿De qué color era el abrigo de la señora? Vas a responder rápidamente de color negro, porque ya está en el texto. Entonces, por eso se dice literal o textual, ¿no? Que ya está explicándose en el texto, por eso se dice elemento explícito del texto, ¿no? Que ya está en el texto, ¿no? Ahora, el segundo nivel vendría a ser inferencial, ¿no? Básicamente, ¿a qué se refiere, no? Inferencial. Ya. Bueno, en esta parte, en la inferencial, requiere ya de deducir los elementos implícitos. O sea, cuando decimos implícitos, se refiere a aquellos que no están en el texto, pero que podemos sobreentenderlo, ¿no es cierto? Que no precisamente están en el texto, pero sí se puede sobreentender. Entonces, a eso se refiere el nivel inferencial, que vendría a ser el segundo nivel. Ahora, el nivel crítico vendría a ser básicamente que se toma la postura frente a lo expuesto en el texto. Es decir, por ejemplo, este nivel es esencial, ¿no? Para la redundancia, es decir, para hacer un nivel de análisis crítico. Por ejemplo, en esta parte, en este tercer paso, nosotros ya no extraemos datos o deducimos datos, sino que en este nivel el lector toma postura respecto al texto, o sea, interpreta de que me gusta este texto, no me gusta este texto, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente a eso se refiere el nivel crítico, que una vez después leído, haces tú una inferencia, o sea, haces un análisis crítico de todo lo leído, ¿no? Que si te ha gustado o no te ha gustado, etcétera, entre otras cosas.
viendo estos 3 pasos, 3 niveles de la comprensión de textos, podemos lograr entender lo que es la comprensión de textos. Entonces, básicamente, estos 3 niveles nos llevan a hacer un análisis, ¿no? Un análisis para hacer bien y entender bien un determinado texto, ¿no? Ahora, voy a pasar al análisis. ¿Qué es el análisis? ¿No? El análisis de textos consiste básicamente en desglosar, lo que ya les estaba diciendo, desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, ¿no? Reflexionar sobre ellos y captar el sentido a la intención del que escribe, ¿no? Al analizar un texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura y el sentido y la finalidad que persigue, ¿no? Entonces, como lo que yo estaba diciendo anteriormente, para hacer un análisis del texto, necesito después desglosar, por ejemplo, un texto ya, un texto leemos. Cuando leemos un texto, ¿qué es lo primero que hacemos? Es analizar y desglosar las partes más importantes. Por ejemplo, ¿qué partes importantes son? Entonces, anotar en mi cuaderno las partes importantes. Y así, de esa manera, estoy analizando, estoy haciendo un análisis de este texto, ¿no es cierto? Básicamente se refiere a eso, a desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran en el mensaje o en el texto, ¿no? Ahora, en la interpretación, básicamente es interpretar. Un texto significa hacerlo tuyo. Como ya lo estaba diciendo anteriormente en uno de los pasos, interpretar. No basta con que lo conozcas o te guste, sino que tiene que sentirlo. Y en este caso, transmitir a la escucha, eso es lo que te hace sentir, ¿no? Si tu texto es una novela o un cuento, será más fácil. Debes situarte en el contexto que el autor te describe, ¿no? Imaginar todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, básicamente, como lo que le estaba diciendo, la interpretación, interpretar, ¿no? Entonces, es ponerse en el lugar del autor, por decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo interpretas? Pues si estás haciendo una canción, los artistas generalmente la interpretan con un sentimiento y transmiten al público, y básicamente es eso la interpretación, ¿no? Entonces, transmitir a las personas. Entonces, es igualito nosotros al leer una historia, al leer un cuento, o una canción, nosotros nos ponemos en su lugar del autor y la interpretamos, es como decir que la vives dentro, entonces, y de esa manera interpretar, ¿no? La historia, ¿no? Entonces, en la interpretación, si somos capaces de interpretar un texto, podemos explicarlo ¿no? muy fácilmente con nuestras propias palabras, y al mismo tiempo somos capaces de no relacionar nuestras palabras con las del autor, ¿no? Entonces, básicamente se refiere eso a la interpretación. Ya, ahora pasamos al texto y aprendizaje. ¿Qué es texto? Pues, no, como ya se ha mencionado muchas veces esta palabra, texto. El texto es la palabra texto describe un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. No, o sea, quiere decir que debe ser entendible, ¿no? Ya sea de manera escrita o a través de la palabra, ¿no? Ya sea de manera escrita o oralmente, puede ser. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido, ¿no? Entonces, básicamente se refiere, ¿no? A eso el texto, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Conjuntos de enunciados, ¿no? Que nos permite o que nos da un mensaje, ¿no? Que tiene que ser entendible, claro está, ¿no? Ahora, también nos dice que es un conjunto de signos y símbolos, ¿sí? Es un conjunto de signos y símbolos. Por ejemplo, vemos en unas obras, digamos, en un cuento, vemos imágenes, ¿no? Vemos imágenes, vemos símbolos, son textos, sí son textos, pero te lo está explicando con imágenes, ¿no?
Entonces, son propios de un lenguaje y que van formando un código, ¿no? Que van transmitiendo, ¿no? Y transmite un mensaje en el sentido, con sentido y significado, ¿no? Eso se refiere el texto, ¿no? Básicamente son signos, símbolos y que tienen, ¿no? Que dan un mensaje que tiene que ser entendible y coherente, ¿ya? Y el aprendizaje básicamente se refiere al proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, ¿no? Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Cuando nosotros analizamos un texto, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo, estamos desglosando las ideas principales y nosotros estamos captando, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo. Entonces, hacemos una serie de pautas, de cosas para poder entender un texto y eso lo adquirimos y eso se convierte en aprendizaje, ¿no? Entonces, eso se convierte en aprendizaje, entonces básicamente a eso se refiere el aprendizaje y tiene una relación con el texto, ¿no? Si nosotros ponemos en práctica mucho la lectura, básicamente aprendemos nuevas cosas, ¿no? Entonces a eso se refiere el aprendizaje también, ¿no? Entonces básicamente es esto el aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado este tema, ¿no? De la exposición. Muchísimas gracias. Bien.